El aire en la biblioteca de mi padre siempre había sido distinto al del resto de la casa. Era pesado, denso, cargado con el aroma inconfundible del cuero viejo, el tabaco de pipa rancio que ya nadie fumaba y esa cera para muebles con olor a limón que las empleadas aplicaban religiosamente cada martes. De niña, ese olor solía reconfortarme. Olía a seguridad, a historia, a un legado que, aunque lejano, sentía vagamente mío. Pero esta noche, mientras cruzaba el umbral de caoba maciza, el aire no olía a hogar. Olía a tribunal. Olía a sentencia. Me senté en una de las sillas de respaldo rígido frente al escritorio, una pieza victoriana que parecía diseñada específicamente para hacer sentir pequeño a quien la ocupara. La madera se clavaba en mi espalda, obligándome a mantener una postura erguida, casi militar. Mis manos, instintivamente, buscaron refugio en mi regazo, entrelazando los dedos con fuerza hasta que los nudillos se pusieron blancos. Frente a mí, el escenario estaba montado con una precisión teatral que solo mi familia podía orquestar. Mi padre, Rogelio, estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba. Parecía una fortaleza, una barrera física entre su mundo y el mío. Llevaba su chaqueta de fumar color burdeos, aunque no fumaba, y me miraba por encima de sus gafas de lectura con esa expresión que mezclaba decepción y aburrimiento. Parecía el patriarca de una telenovela barata, convencido de su propia importancia. A su derecha, mi madre, Bernarda. Su postura era tan perfecta que parecía dolorosa. Llevaba un vestido de seda azul marino que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses, y su rostro era una máscara de porcelana fría. Sus ojos, sin embargo, me escaneaban. No con cariño maternal, sino como una crítica de arte evalúa una pintura falsa, buscando el defecto, la grieta. Y luego estaban ellos. Los príncipes del castillo. Mi hermano mayor, Esteban, estaba apoyado contra la estantería de libros de derecho que jamás había leído. Su traje hecho a medida en Italia le quedaba como un guante, haciéndolo parecer recién salido de la portada de una revista de negocios. Sostenía una copa de cristal con un líquido ámbar, probablemente un whisky de 25 años, y me miraba con una media sonrisa burlona, como si supiera un chiste que yo no entendía. Mi hermana, Paloma, estaba sentada en el borde del sofá de cuero Chesterfield, jugueteando nerviosamente con el reloj de oro que llevaba en la muñeca. Era un regalo de cumpleaños del año pasado, un reloj suizo con incrustaciones de diamantes que valía más que mi coche entero. Llevaba el cabello rubio perfectamente peinado y, aunque intentaba parecer aburrida, podía ver el brillo de anticipación en sus ojos. Le encantaba el drama, siempre y cuando ella no fuera la víctima. Llamaron a esto una reunión financiera familiar. ¡Qué eufemismo tan elegante! Sabía exactamente lo que era. Era una intervención. Y yo era la paciente enferma que necesitaba ser curada de su mediocridad. Durante 10 minutos, mi padre había estado hablando sin parar. Su voz resonaba en la habitación, rebotando en las paredes forradas de libros. Hablaba de responsabilidad fiscal, del peso del apellido, de la importancia de construir un patrimonio. Usaba palabras grandes y conceptos vagos, moviendo las manos como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. No me miraba directamente. Sus ojos se fijaban en un punto justo encima de mi cabeza, como si hablarme a los ojos fuera rebajarse demasiado. Pero cada palabra era un dardo envenenado dirigido a mi pecho. El capital no se mantiene solo, se cultiva, decía Rogelio, con ese tono pomposo que usaba cuando quería impartir sabiduría. Requiere visión, requiere agallas. No se puede vivir de buenas intenciones y sueños hippies. Mantuve la boca cerrada. Había aprendido hacía mucho tiempo que en esta casa, el silencio era mi única defensa. Si hablaba, me interrumpirían. Si me defendía, me atacarían más fuerte. Así que simplemente asentí levemente, fingiendo escuchar, fingiendo que me importaba su lección sobre economía. Cuando la realidad era que yo era la única en esa habitación que sabía cuánto costaba realmente mantener las luces encendidas en esta mansión. Finalmente, mi madre pareció perder la paciencia con el monólogo de mi padre. Se aclaró la garganta, un sonido seco y agudo que cortó el aire como un cuchillo de cristal. Vamos al grano, Rogelio,
dijo ella, y su mirada aterrizó finalmente en mí. Fue una mirada gélida. Era la misma mirada que le daba al servicio doméstico cuando encontraban una mancha en la platería. Despectiva. Fría. Marina, te queremos. Lo sabes, dijo Bernarda. La mentira flotó en el aire, espesa y sofocante, como humo tóxico. Pero no podemos seguir habilitando tus malas decisiones. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que venía el golpe, pero aún así, el cuerpo se tensó. ¿Mis malas decisiones? Pregunté, mi voz saliendo más suave de lo que pretendía. Esteban soltó una risita desde la estantería. El sonido del hielo tintineando en su vaso fue irritantemente fuerte. Por favor, Marina, dijo él, dando un paso adelante. Tu trabajito en esa fundación benéfica. Tu apartamento que parece una caja de zapatos. Tu coche que suena como una lavadora vieja. Mírate. Eres un desastre financiero. Paloma suspiró dramáticamente desde el sofá. Es vergonzoso, honestamente, añadió ella, examinando sus uñas perfectamente manicuradas. Cuando mis amigas preguntan qué hace mi hermana, tengo que inventar algo. Digo que estás encontrándote a ti misma. Porque la verdad es demasiado patética. Apreté los dientes. Ahí estaba. La verdadera razón. No les importaba mi bienestar financiero. Les importaba su imagen. Yo era la mancha en su currículum familiar perfecto. La hija que no encajaba. La oveja negra que se negaba a ser teñida de blanco. No tenían idea de quién era yo realmente. Me veían como el caso de Caridad, la atípica, la hija irresponsable. Pensaban que estaban a punto de cortarme las alas. No se daban cuenta de que ellos eran los que estaban parados al borde del precipicio, y yo era lo único que los sostenía. Y estaba a punto de soltarlos. No somos tu banco personal nunca más, escupió mi madre. La frase salió de su boca con una mezcla de satisfacción y veneno. Me quedé mirándola, procesando las palabras. Tu banco personal. La ironía era tan grande que casi me ahogo con ella. Quería reírme. Quería levantarme y gritarles la verdad en la cara. Pero me contuve. Necesitaba escuchar todo. Necesitaba que se quitaran las máscaras por completo. ¿A qué te refieres, mamá? Pregunté, manteniendo mi tono neutral. Rogelio se inclinó hacia adelante, entrelazando sus manos sobre el escritorio. Adoptó esa expresión de padre severo pero justo que tanto le gustaba ensayar frente al espejo. Significa que se acabó el grifo, Marina. Se acabó la ayuda. ¿La ayuda? Repetí, genuinamente confundida. ¿Te refieres a los $500 que me envían para el alquiler? Era una suma ridícula para ellos. Era lo que mi madre gastaba en una sola sesión de peluquería y spa. Pero para mí, en mis primeros años, había sido una necesidad. Y luego, se había convertido en una herramienta de control. Me enviaban ese dinero no para ayudarme, sino para recordarme que dependía de ellos, aunque fuera mínimamente. Era su forma de mantener el cordón umbilical intacto, solo para poder tirar de él cuando quisieran. No minimices nuestra generosidad, intervino Esteban, caminando hacia el centro de la habitación. Se movía con la arrogancia de alguien que nunca ha tenido que pedir permiso para nada. Esos $500 al mes suman. Es dinero que podría estar invirtiéndose en cosas reales. En negocios. No en subsidiar tu estilo de vida bohemio. Estilo de vida bohemio, murmuré para mí misma. Trabajaba 50 horas a la semana coordinando programas de vivienda para familias sin hogar. Llegaba a casa agotada, con los pies doloridos y el alma llena de historias de gente que luchaba por sobrevivir. Comía sobras, compraba ropa en rebajas y ahorraba cada centavo que podía. ¿Eso era bohemio? Y no es solo el alquiler, continuó mi madre, sacando una hoja de papel de su bolso. El seguro de tu coche. La factura de tu teléfono móvil. Todo eso sale de nuestras cuentas. Has estado viviendo de nosotros, Marina. Chupando del bote mientras juegas a ser la salvadora del mundo. Miré a Paloma.
Ella sintió con la cabeza, dándome esa mirada de lástima que era peor que el odio. Es por tu bien, hermanita, dijo Paloma, con esa voz dulce y falsa. Necesitas aprender lo que vale el dinero. Necesitas madurar. Papá y mamá no van a estar aquí para siempre para rescatarte. ¿Rescatarme? Sentí que el calor subía por mi cuello. Nunca les he pedido un rescate. Nunca he tenido deudas que no pudiera pagar. Nunca he estrellado un coche, nunca he maximizado una tarjeta de crédito. La habitación se quedó en silencio por un segundo. Mencioné los coches estrellados y las tarjetas de crédito a propósito. Eran los pecados de mis hermanos, no los míos. Esteban se tensó visiblemente. Había destrozado 3 coches deportivos en los últimos 5 años. Cada vez, papá había hecho desaparecer el problema con un cheque y una llamada al jefe de policía local. Paloma bajó la mirada a su reloj. Sus deudas de tarjeta de crédito eran legendarias. Compras impulsivas en París, Milán, Nueva York. Ropa que usaba una vez y luego olvidaba. Papá siempre pagaba las facturas sin decir una palabra, solo con un suspiro resignado. No cambies de tema, gruñó mi padre, golpeando la mesa con un dedo. Estamos hablando de ti, Marina. De tu falta de ambición. De tu incapacidad para integrarte en el mundo real. El mundo real, repetí. ¿El mundo real es heredar dinero y gastarlo en fiestas? ¿Eso es lo que quieren que haga? Queremos que dejes ese trabajo ridículo, dijo mi madre tajantemente. Queremos que entres en la firma de tu padre, o que al menos te cases con alguien de tu nivel. Alguien que pueda mantenerte, ya que claramente tú no puedes hacerlo. No soy una inválida, mamá. Me mantengo sola. Apenas, se burló Esteban. Con ese sueldo de miseria, eres prácticamente una indigente con un apellido elegante. Eres una vergüenza para el apellido, Marina. Eso es lo que eres. Las palabras flotaron en el aire, crudas y brutales. Una vergüenza. Sentí una punzada en el pecho, un dolor viejo y familiar. Era el dolor de nunca ser suficiente, de siempre ser la decepción. Pero junto con el dolor, algo más empezó a burbujear dentro de mí. Una frialdad. Una claridad repentina. Durante años, había aceptado este trato. Había aceptado las migajas de su afecto, mezcladas con insultos. Había aceptado ser el saco de boxeo emocional de la familia porque, en el fondo, todavía era esa niña pequeña que quería que sus padres la aplaudieran. Pero al mirar sus caras ahora, la arrogancia de mi padre, la frialdad de mi madre, la burla de Esteban, la indiferencia de Paloma, me di cuenta de algo. No iban a cambiar. Nunca me verían. Para ellos, yo era un personaje secundario en su magnífica obra de teatro. Un extra prescindible. Está bien, dije. Mi voz sonó extrañamente tranquila en mis propios oídos. ¿Está bien? Preguntó mi padre, frunciendo el ceño, esperando probablemente que llorara o suplicara. Sí. Tienen razón. Ya no son mi banco. Me acomodé en la silla, cruzando las piernas. La sensación de la madera dura en mi espalda ya no me molestaba. De hecho, me hacía sentir más fuerte. Más despierta. Ellos sonrieron. Pensaron que habían ganado. Pensaron que me habían roto. Intercambiaron miradas de triunfo. Me alegra que seas razonable, dijo mi madre, relajando los hombros. A partir del 1 del mes, se cortan todas las transferencias. Tendrás que arreglártela sola. Hundirte o nadar, Marina. Hundirte o nadar. Esa frase resonó en mi mente. Me estaban empujando a la parte profunda de la piscina, esperando verme ahogar para luego poder decirte lo dije en mi funeral. Pero lo que no sabían era que yo había estado construyendo un barco en secreto durante 3 años. Y ellos estaban parados sobre una balsa que se desinflaba rápidamente. Mientras sus voces seguían zumbando a mi alrededor, discutiendo ahora sobre sus próximas vacaciones en Suiza como si yo ya no existiera en la habitación, mi mente viajó hacia atrás. Hacia el pasado. Hacia el momento exacto en que entendí mi lugar en esta familia. Tenía 16 años.
Ocurrió en el camino de entrada de esta misma casa. Recuerdo el sol de la tarde golpeando el pavimento. Era el cumpleaños número 16 de Esteban, 2 años antes que el mío. Toda la familia estaba reunida en el porche. Mi padre tenía una sonrisa de oreja a oreja, una expresión que rara vez me dirigía a mí. Mi madre sostenía una cámara de video, grabando cada segundo. «Cierra los ojos, hijo», dijo mi padre, su voz temblando de emoción. Esteban, con su habitual aire de aburrimiento adolescente, cerró los ojos. Se escuchó el rugido de un motor. Un sonido profundo, gutural, poderoso. Un empleado condujo el coche hasta la entrada. Era un BMW descapotable, último modelo, de un color negro brillante que parecía absorber la luz. Tenía un lazo rojo gigante en el capó, tan grande que parecía una broma. «Abre los ojos», gritó mi padre. Esteban abrió los ojos. No hubo sorpresa genuina. No hubo gratitud humilde. Solo hubo una sonrisa de satisfacción, como si estuviera recibiendo un paquete de Amazon que había pedido él mismo. «No está mal, viejo», dijo Esteban, caminando hacia el coche. Pasó la mano por la carrocería como si estuviera acariciando a un animal. «Aunque te dije que prefería el azul medianoche. El negro se ensucia muy rápido». Mi padre soltó una carcajada, como si la ingratitud de su hijo fuera la cosa más encantadora del mundo. «Lo tendremos en cuenta para el próximo, campeón. Ahora súbete. Es todo tuyo». Vi a mi hermano subir al coche, arrancar el motor y acelerar en punto muerto, haciendo rugir la máquina para deleite de los vecinos. Mi madre aplaudía. Paloma gritaba emocionada pidiendo ser la primera en dar una vuelta. Yo estaba parada un poco atrás, junto a una columna, sintiéndome invisible. 2 años después, llegó mi turno. Mi cumpleaños número 16. No esperaba un BMW. Sabía que las reglas eran diferentes para mí. Pero una parte ingenua de mi corazón esperaba algo. Un gesto. Un reconocimiento de que yo también importaba. La celebración fue una cena tranquila en el comedor. Solo nosotros 4. Después del postre, mi padre se aclaró la garganta y sacó un sobre blanco delgado de su bolsillo interior. «Marina», dijo, poniéndose serio. «Cumplir 16 años es un hito. No solo significa que puedes conducir legalmente, sino que estás entrando en la edad adulta. Y la adultez requiere responsabilidad». Me entregó el sobre. Mis manos temblaban ligeramente al abrirlo. Dentro no había llaves. No había un cheque gigante. Había un papel oficial con bordes verdes. Un bono de ahorro del gobierno. Miré la cifra. $500. «Es un bono a 10 años», explicó mi padre, mientras yo miraba el papel sin comprender. «No puedes tocarlo hasta que tengas 26. Generará un interés compuesto modesto pero seguro». «Gracias, papá», dije, tratando de que mi voz no se quebrara. «Esto es una lección, Marina», continuó él, ignorando mi decepción. «A tu hermano le dimos un coche porque él necesita proyectar una imagen. Es el hombre de la casa después de mí. Pero tú necesitas aprender el valor de la paciencia. El valor del ahorro». «El ahorro», repetí. «Exacto. El dinero fácil corrompe. Quiero que guardes ese papel. Que lo mires y entiendas que la riqueza se construye ladrillo a ladrillo». Esteban, que ya había destrozado el parachoques de su BMW 2 veces para ese entonces, se rió desde el otro lado de la mesa. «No te lo gastes todo en dulces, hermanita», se burló. Mi madre sonrió, esa sonrisa plácida y vacía. «Es un regalo muy sensato, Marina. Deberías estar agradecida. Tu padre está pensando en tu futuro». Esa noche, lloré en mi almohada hasta que me quedé dormida. No lloraba por el coche. Lloraba porque entendí el mensaje alto y claro. Esteban merecía el lujo, la velocidad, el presente. Yo merecía la espera, la austeridad, el futuro incierto. Mi bono de $500 fue guardado en un cajón.
El BMW de Esteban fue reemplazado al año siguiente por uno nuevo porque el modelo anterior ya no estaba de moda. Esa disparidad se convirtió en la banda sonora de mi vida. Crecí sabiendo que en la jerarquía de los Michei, yo estaba en el escalón más bajo. Era la ciudadana de segunda clase en mi propio hogar. Y esa herida, esa sensación de injusticia, nunca sanó. Solo se cubrió con capas de silencio y obediencia, esperando el momento de ser arrancada. La universidad no fue diferente. De hecho, fue donde la brecha se convirtió en un abismo. Esteban y Paloma fueron enviados a universidades privadas de élite en la costa este. Sus matrículas costaban más que una casa pequeña. Sus apartamentos fuera del campus eran penthouses pagados por la compañía Michei bajo el concepto de gastos educativos. Pasaban sus veranos en Europa, haciendo prácticas en las empresas de los amigos de mi padre, que consistían básicamente en beber vino en la Toscana y subir fotos a Instagram. Yo me quedé en la ciudad. Fui a la universidad estatal. Es una buena escuela, Marina, me dijo mi padre cuando le mostré mi carta de aceptación. Y además, te enseñará a tratar con la gente común. Eso es carácter. Carácter. Esa era su palabra favorita para justificar su tacañería conmigo. Mientras mis hermanos viajaban en primera clase, yo conseguí un trabajo en una librería de viejos cerca del campus. Recuerdo vívidamente el olor de ese lugar, polvo, moho y café barato. Trabajaba 20 horas a la semana por el salario mínimo para pagar mis libros y mis gastos personales. Hubo un semestre en particular que se me grabó a fuego. Tercer año. Necesitaba comprar los libros de texto para mis clases de sociología y economía. Eran caros, casi $400 en total. Mi cuenta bancaria estaba en números rojos después de pagar una reparación urgente de mi viejo Honda Civic, un coche que compré yo misma con mis ahorros de 3 veranos. Llamé a casa. Odiaba hacerlo, pero estaba desesperada. Papá, necesito un préstamo, le dije por teléfono, tragándome mi orgullo. Solo $400 para los libros. Te lo devolveré con mis próximos 2 cheques de la librería. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Marina, Marina, suspiró él. Si te doy el dinero, ¿qué aprenderás? La vida está llena de imprevistos. Debiste haber planificado mejor tu fondo de emergencia. Papá, se rompió la transmisión del coche. No podía planear eso. Siempre hay excusas. Si te rescato ahora, te haré débil. Busca una solución. Vende algo. Trabaja más horas. Es por tu bien. Me colgó. Esa noche cené una sopa instantánea aguada y me fui a dormir con el estómago gruñendo y los ojos hinchados. 2 días después, vi las fotos en Facebook. Paloma estaba en París. Había subido una foto de sus nuevas compras, 3 bolsos de diseñador, zapatos de suela roja y una cena en un restaurante con 3 estrellas Michelin. El pie de foto decía, gracias papi por el regalo de fin de semestre. Te amo. Almohadilla Paris, almohadilla Shopping Spree, almohadilla Blessed. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era envidia. Era algo más frío, más duro. Era la comprensión absoluta de que la lógica de mi padre era una farsa. No se trataba de carácter. No se trataba de enseñanza. Se trataba de favoritismo puro y duro. A mis hermanos se les permitía ser inútiles, derrochadores y superficiales porque eran extensiones del ego de mis padres. Eran los trofeos brillantes que podían exhibir. Yo, con mi ropa de segunda mano y mis notas perfectas en una universidad pública, era aburrida. No servía para presumir. Así que me castigaban por ello. Pero lo que ellos no sabían era que su crueldad me estaba dando algo que el dinero no podía comprar. Me estaba dando una piel gruesa. Me estaba enseñando a sobrevivir con nada. Me estaba enseñando el valor real de $1, mientras ellos vivían en una fantasía de Monopoly donde el dinero nunca se acababa. Aprendí a presupuestar hasta el último centavo. Aprendí a negociar. Aprendí a invertir mis escasos ahorros. Mientras Paloma aprendía a combinar bolsos con zapatos, yo aprendía a leer el mercado de valores en mis descansos en la librería.
Ellos pensaban que yo era pobre porque era estúpida o perezosa. No tenían idea de que mi pobreza era mi entrenamiento. Y mi resentimiento, mi combustible. Ese semestre aprobé todas mis materias con matrícula de honor. No vendí nada. Trabajé turnos dobles durante 2 semanas, durmiendo 4 horas por noche. Compré los libros. Y nunca volví a pedirles dinero para algo esencial. La supuesta independencia de la que tanto hablaban mis padres era una mentira para ellos, pero se convirtió en mi única verdad. Y esa verdad estaba a punto de convertirse en mi arma más letal. Mi verdadera vida, la que mi familia desconocía por completo, comenzó el día que cumplí 25 años. 3 años antes de esta noche fatídica en la biblioteca. No hubo fiesta sorpresa. Mis padres me enviaron una tarjeta genérica y un cheque por $100. Esteban y Paloma ni siquiera llamaron. Estaba sola en mi pequeño apartamento, comiendo un trozo de pastel que me había comprado yo misma, cuando sonó el timbre. Era un mensajero privado. Llevaba un maletín de seguridad esposado a su muñeca. ¿Señorita Marina Michei? Preguntó. Sí, soy yo. Firme aquí. Y aquí. Me entregó una caja de madera de nogal pulido, pesada y antigua. Tenía grabado el escudo de la familia de mi madre, los Gabel. Me senté en el suelo de mi sala, con el corazón latiendo desbocado. Abrí la caja. Dentro había una pila de documentos legales y, encima de todo, un sobre color crema con una caligrafía que reconocí al instante, aunque hacía 15 años que no la veía. Para mi querida Marina. Era de mi abuelo. Don Evaristo Gabel. Mi abuelo había muerto cuando yo tenía 10 años. Era un hombre formidable, un titán de la industria que había construido la fortuna familiar desde cero. Mientras mi padre era todo ruido y apariencia, mi abuelo era silencio y acción. Mis recuerdos de él eran cálidos. Él era el único que se sentaba conmigo en el jardín a ver las hormigas trabajar, mientras mis hermanos corrían gritando alrededor de la piscina. Él era el único que me preguntaba qué pensaba, no qué quería. Abrí la carta con manos temblorosas. Mi querida niña. Si estás leyendo esto, has cumplido 25 años. Y si mis predicciones son correctas, probablemente estás leyendo esto sola, en un lugar modesto, lejos del brillo falso que tanto adoran tus padres y tus hermanos. Te he observado, Marina. Incluso cuando eras pequeña. Vi cómo cuidabas tus juguetes mientras tus hermanos rompían los suyos. Vi cómo guardabas silencio y observabas, mientras los demás solo buscaban atención. Tienes algo que escasea en nuestra sangre, sensatez. Tienes un núcleo de acero y un corazón bondadoso. Temo por el futuro de mi legado. Tu padre, Rogelio, es un hombre vanidoso que confunde gasto con inversión. Tu madre, mi hija Bernarda, ha sido cegada por el estatus. Y tus hermanos, me temo que son producto de su crianza. Si el dinero cae en sus manos sin control, lo quemarán en una generación. Por eso, he tomado medidas. He creado el fideicomiso familiar Gable Michei. Engloba la gran mayoría de mis activos líquidos, propiedades e inversiones. Es una suma considerable, Marina. $23.700.000. Y tú, mi querida nieta, eres la fideicomisaria única. Tuve que dejar de leer. El aire se me escapó de los pulmones. ¿23 millones? Yo. ¿La chica que recortaba cupones para el supermercado? Seguí leyendo. Nadie lo sabe. Ni tus padres, ni tus hermanos. Creen que el fideicomiso es administrado por el banco bajo las instrucciones de tu padre. Pero eso es una ilusión que he ordenado mantener hasta que estuvieras lista. A partir de hoy, tú tienes el control total. Tú decides quién recibe qué. Tú apruebas los gastos. Tú inviertes. La condición es el secreto. Debes mantener esta posición en las sombras hasta que sea absolutamente necesario revelarla. Úsalo para aprender. Úsalo para protegerlos de sí mismos. Pero sobre todo, úsalo para protegerte a ti. Confío en ti, Marina. No me defraudes. Con amor, tu abuelo, Evaristo.
Debajo de la carta estaban los documentos bancarios, los extractos de cuentas, las listas de propiedades y un nombre de contacto, doña Mercedes, jefa de gestión patrimonial privada. Lloré. No por el dinero. Lloré porque, por primera vez en mi vida, alguien me había visto. Alguien había mirado más allá de mi ropa barata y mi silencio, y había visto valor. Mi abuelo me había dado el arma definitiva. Me había dado el poder. Durante los siguientes 3 años, viví una doble vida que habría agotado a un espía de la CIA. Para el mundo y para mi familia, yo seguía siendo Marina, la trabajadora social mal pagada que conducía un Honda viejo y vestía ropa de temporadas pasadas. Soportaba sus burlas en las cenas familiares, aceptaba sus cheques de $500 con la cabeza baja y escuchaba sus sermones sobre el éxito. Pero en secreto, yo era la jefa. Cada martes por la mañana, antes de ir a mi trabajo en la fundación, tenía una videollamada segura con doña Mercedes. Doña Mercedes era una mujer impresionante. De unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño impecable y una mente afilada como una navaja. Al principio, yo estaba aterrorizada. No sabía nada de acciones, bonos o fondos indexados. No se preocupe, señorita Marina, me dijo en nuestra primera llamada, con una voz cálida pero firme. Don Evaristo me eligió para guiarla, no para juzgarla. Vamos a aprender. Y aprendí. Dios, cómo aprendí. Devoraba libros de economía por las noches. Estudiaba los mercados financieros los fines de semana. Doña Mercedes se convirtió en mi mentora, la figura materna que Bernarda nunca quiso ser. Me enseñó a leer un balance, a detectar una burbuja inmobiliaria, a diversificar el riesgo. Descubrí que tenía talento para ello. Mi paciencia, esa que mi padre despreciaba, era mi mayor activo en el mundo de las inversiones. Mientras mi padre buscaba el pelotazo rápido y arriesgado, yo apostaba por el crecimiento sostenido y seguro. Bajo mi supervisión anónima, el fideicomiso creció. Un 15% en 3 años. Gané más dinero para la familia en ese tiempo del que mi padre había ganado en toda su carrera. La ironía era deliciosa y amarga a la vez. Recuerdo una mañana en particular. Estaba sentada en mi cocina, tomando café instantáneo porque se me había acabado el grano bueno. Estaba en la llamada con Mercedes. Señorita Marina, la inversión en la startup de biotecnología ha dado sus frutos. Hemos triplicado la posición inicial. Tenemos un excedente de $200,000 este trimestre. Excelente, Mercedes. Reinvierta el 50% en bonos del tesoro y deje el resto en liquidez para emergencias. Entendido. Por cierto, su padre ha enviado una solicitud para retirar $50,000 para una oportunidad de inversión en un complejo turístico en Tulum. He revisado los papeles. El proyecto no tiene permisos ambientales. Es un riesgo alto. Suspiré, frotándome las sienes. Rechace la inversión, Mercedes. Dígale que el comité de riesgos del banco no lo aprueba. Invente alguna jerga legal técnica para que no pregunte demasiado. Como usted ordene. Colgué la llamada sintiéndome poderosa, competente, una magnate. 1 hora después, mi madre me llamó por teléfono. Marina, ¿vas a venir a cenar el domingo? Trata de vestirte mejor esta vez, por favor. La última vez parecías una vagabunda. Y por cierto, tu tía Carmen preguntó si necesitas ropa vieja de sus hijas. Le dije que sí, que te vendría bien. Gracias, mamá, dije, mordiéndome la lengua. Nos vemos el domingo. Colgué y miré mi reflejo en el espejo. Una mujer que acababa de mover cientos de miles de dólares con una frase, ahora estaba aceptando ropa usada para no ofender a su madre. Era una tortura psicológica. Tener las llaves del reino en el bolsillo, pero tener que seguir durmiendo en el establo. Pero lo hacía por una razón. Quería darles una oportunidad. Quería ver si, de alguna manera, podían cambiar. Si podían valorar algo más que el dinero. Spoiler, no podían. La parte más difícil de mi trabajo secreto era aprobar sus asignaciones mensuales.
Cada mes, a través del portal seguro del banco, llegaban las solicitudes de gastos de mi familia. Yo tenía que revisarlas y hacer clic en aprobar. Era como ser el cajero automático de mis propios verdugos. Las solicitudes venían con notas adjuntas que eran ventanas a sus almas podridas. Esteban, solicitud de $15,000. Concepto, entretenimiento de clientes y desarrollo de negocios. Yo sabía la verdad. Mercedes me pasaba los detalles de las tarjetas corporativas. Entretenimiento de clientes significaba viajes a Aspen con sus amigos, botellas de champán de $1,000 en discotecas exclusivas y cenas donde él invitaba a todos para parecer el gran hombre. Nunca había cerrado un negocio real en su vida. Todo era humo. Paloma, solicitud de $12,000. Concepto, mejoras del hogar y bienestar personal. Mejoras del hogar era un eufemismo para comprar muebles de diseñador que cambiaba cada 6 meses porque se aburría del color. Bienestar personal eran retiros de spa de 5 estrellas donde le ponían mascarillas de oro en la cara. Y yo, aprobando eso mientras dudaba si comprar la marca cara de detergente o la genérica. Rogelio, solicitud de $18,000. Concepto, gastos operativos y gestión de propiedades. Mentira. Estaba cubriendo las pérdidas de sus malas apuestas en el mercado de futuros. Mi padre se creía un genio financiero, el lobo de Wall Street, pero en realidad era un jugador compulsivo con mal ojo. Yo aprobaba el dinero para tapar sus agujeros y evitar que embargaran la casa, manteniendo la ilusión de que él era el proveedor exitoso. Bernarda, solicitud de $8,000. Concepto, eventos sociales y caridad. Mi madre gastaba una fortuna en galas benéficas. No porque le importaran los niños pobres o las ballenas, sino porque quería que su nombre apareciera en la página de sociales del periódico. Quería el vestido más caro, la mesa mejor ubicada. Era caridad como vanidad. Durante 3 años, hice clic en aprobar. 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 Un total de $53,000 al mes. $636,000 al año. Solo en gastos superfluos. Sin contar el mantenimiento de la mansión, los impuestos, los coches, los seguros. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué no corté el grifo antes? A veces me lo preguntaba. Creo que una parte de mí, esa parte pequeña y estúpida que todavía anhelaba amor, pensaba que si les daba todo lo que querían, serían felices. Y si eran felices, tal vez, solo tal vez, serían amables conmigo. Esperaba que se cansaran. Esperaba que maduraran. Esperaba que alguno de ellos dijera, oye, tal vez no necesito este bolso de $5,000, tal vez debería invitar a cenar a mi hermana. Pero esa invitación nunca llegó. El agujero negro de su codicia nunca se llenaba. Cuanto más les daba, a través del fideicomiso anónimo, más querían. Y cuanto más tenían, más despreciaban a los que tenían menos. O sea, a mí. Me sentía como una madre dándole dulces a unos niños malcriados para que dejaran de gritar, sabiendo que solo estaba pudriendo sus dientes. Pero esa noche en la biblioteca, mientras escuchaba a mi madre decir no somos tu banco, algo se rompió. La paciencia infinita que mi abuelo alababa se agotó. La reserva de esperanza se secó. Habían cruzado la línea. No solo me estaban insultando, estaban intentando destruirme, quitarme lo poco que ellos creían que tenía, solo por deporte. Solo para sentirse superiores. Ya no había más excusas. Ya no había más espera. ¿Aprobar? No. Nunca más. Si te está gustando esta historia de venganza y justicia divina, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario diciéndome desde qué ciudad nos escuchas. Cada comentario ayuda a que este video llegue a más personas. Muchas gracias. De vuelta en el presente, la biblioteca parecía haberse vuelto más pequeña, más claustrofóbica. Las palabras de mi madre todavía resonaban, hundirte o nadar. Miré a mi alrededor. Mi familia estaba relajándose, la tensión del momento difícil había pasado para ellos. Habían dictado sentencia y ahora volvían a sus vidas banales. Rogelio se servía una copa de brandy, satisfecho consigo mismo.
Bernarda revisaba su maquillaje en un pequeño espejo de mano. Esteban y Paloma cuchicheaban sobre la fiesta de un amigo en común, riéndose de algo que había pasado el fin de semana anterior. Me habían descartado. Como a un envoltorio de caramelo vacío. Para ellos, yo ya no estaba en la habitación. Mi futuro, mi angustia por cómo pagaría el alquiler el próximo mes, según su perspectiva, no les importaba en absoluto. De hecho, les daba placer. Les daba un tema de conversación para sentirse virtuosos. Una calma extraña descendió sobre mí. No era la calma de la resignación. Era la calma del ojo del huracán. Era la certeza absoluta de lo que tenía que hacer. Durante años había tenido miedo de perderlos. Miedo de ser excluida. Miedo de quedarme huérfana en vida. Pero ahora, sentada allí, me di cuenta de que ya era huérfana. Esa gente no era mi familia. Eran parásitos que compartían mi ADN. El miedo se evaporó. Y en su lugar, quedó el poder. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta barata y sentí el frío metal de mi teléfono. ¿Entonces, eso es todo? Pregunté, rompiendo su burbuja de autocomplacencia. Mi padre se giró, con la copa en la mano. Sí, Marina. Eso es todo. Espero que no hagas una escena. Acepta esto con dignidad. Oh, lo acepto, dije, poniéndome de pie lentamente. Lo acepto completamente. Tienen toda la razón. La dependencia financiera es un cáncer. Y cada uno debe ser responsable de sus propias decisiones. Mi madre me miró con sospecha. No esperaba esa respuesta. Esperaba lágrimas, súplicas, gritos. Mi compostura la inquietaba. Me alegra que lo veas así, dijo ella, dudosa. Sabíamos que lo entenderías, eventualmente. Lo entiendo perfectamente, mamá. Más de lo que crees. En ese momento, mi teléfono vibró contra mi palma. Una vibración larga y sostenida. Sabía qué era. Era la medianoche en Zúrich, donde estaban los servidores principales del banco. Era el 1 del mes. La notificación automática había llegado. Saqué el teléfono del bolsillo. La pantalla se iluminó en la penumbra de la biblioteca, proyectando una luz azulada sobre mi rostro. Ahí estaba. La notificación de la aplicación segura Fortress Trust Management. Alertas de aprobación pendientes, 4. Mi pulgar se movió sobre la pantalla, desbloqueando la aplicación con mi huella digital. La lista se desplegó, brutal y precisa. Beneficiario, Esteban Gable Michei. Monto, $15,000 americanos. Estado, pendiente de autorización. Frecuencia, mensual recurrente. Beneficiario, Paloma Gable Michei. Monto, $12,000 americanos. Estado, pendiente de autorización. Frecuencia, mensual recurrente. Beneficiario, Rogelio Michei. Monto, $18,000 americanos. Estado, pendiente de autorización. Beneficiario, Bernarda Gable. Monto, $8,000 americanos. Estado, pendiente de autorización. $53,000. Esperando mi toque. Esperando mi permiso. ¿Pasa algo, Marina? Preguntó mi madre, su voz afilándose. ¿Tienes algo más importante que hacer en tu teléfono mientras tu padre te está hablando? Levanté la vista del teléfono y la miré a los ojos. Realmente la miré. Vi las arrugas que el maquillaje caro intentaba ocultar. Vi el miedo a envejecer, el miedo a ser irrelevante. Vi a una mujer que había vendido su alma por comodidad. No, mamá, dije suavemente. Solo estoy revisando mis finanzas. Como me dijeron que hiciera. Resolviendo mis asuntos. Pues hazlo luego, espetó ella. Es de mala educación. Solo tomará un segundo. Es una decisión muy importante. Esteban soltó una carcajada. ¿Qué decisión? Elegir entre ramen de pollo o de carne para la cena. Ignoré su burla. Mi atención volvió a la pantalla.
El poder que tenía en ese pequeño dispositivo era embriagador. Durante 3 años, había sido un sello de goma, una facilitadora silenciosa. Pero el abuelo Evaristo me había dado este poder no solo para administrar, sino para juzgar. Hundirte o nadar. Miré el nombre de Esteban en la pantalla. Recordé el coche con el lazo rojo. Recordé cómo me llamó indigente hace 5 minutos. Miré el nombre de Paloma. Recordé sus viajes a París. Recordé cómo se burló de mi trabajo. Miré los nombres de mis padres. Recordé el bono de $500. Recordé la soledad. Recordé el frío. Ellos querían que yo fuera responsable. Querían cortar la dependencia. Muy bien. Deseo concedido. El tiempo pareció ralentizarse. Podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina. Podía escuchar el hielo derritiéndose en la copa de Esteban. Mi pulgar flotó sobre el nombre de Esteban. Se abrió la ventana de opciones. Verde, aprobar. Rojo, denegar. No dudé. Ni un milisegundo. Presioné el botón rojo. Una ventana emergente apareció. ¿Está seguro de que desea denegar esta transferencia? Esto detendrá el flujo de fondos inmediatamente. Confirmar. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi columna vertebral. Una mezcla de adrenalina y pura euforia. Pasé al siguiente. Paloma. Denegar. Confirmar. Adiós a tus bolsos, hermanita. Adiós a tus spas. Bienvenida al mundo real. Rogelio. Denegar. Confirmar. Se acabó el juego, papá. Se acabó fingir que eres un magnate. Ahora eres solo un jubilado con deudas. Bernarda. Denegar. Confirmar. No más galas. No más caridad falsa. Había terminado con las solicitudes mensuales, pero no era suficiente. Necesitaba asegurarme de que el mensaje fuera claro. Necesitaba quemar los puentes para que no pudieran volver a cruzarlos. Fui al menú de configuración general. Seleccioné la opción, Gestión Global de Beneficiarios. Marqué las 4 casillas junto a sus nombres. Apareció un botón en la parte inferior, Suspender todos los instrumentos financieros vinculados. Esto era la opción nuclear. Esto congelaba sus tarjetas de crédito corporativas, que estaban respaldadas por el fideicomiso, cancelaba sus líneas de crédito y detenía cualquier pago automático de servicios. Respiré hondo. El aire olía a limón y a justicia. Hundirse o nadar, susurré. Y presioné el botón. La pantalla mostró un círculo de carga girando por un segundo agonizante. Y luego, un check verde brillante apareció con el mensaje, acción completada exitosamente. Beneficiarios suspendidos. Guardé el teléfono en mi bolsillo con un movimiento fluido. Levanté la cabeza. Mi padre estaba sirviéndose otra copa. Bueno, dijo Rogelio, sin mirarme. Ya que eso está resuelto, creo que es hora de que te vayas, Marina. Tenemos cosas que discutir sobre la renovación de la casa de playa. Cosas de adultos. Claro, papá, dije, y por primera vez en años, mi sonrisa fue genuina. Una sonrisa lobuna. Ya me voy. Disfruten de su discusión. Espero que el presupuesto les cuadre. Me giré para irme, pero me detuve cerca de la puerta. Quería ver el momento. Quería ver cuándo caería el meteorito. No tuve que esperar mucho. Justo cuando mi mano tocaba el pomo de la puerta de la biblioteca, ésta se abrió desde fuera. Todos nos sobresaltamos. Nadie entraba en la biblioteca de mi padre sin llamar, ni siquiera el servicio. En el umbral estaba doña Mercedes. Lucía impecable, como siempre. Llevaba un traje sastre gris marengo, un maletín de piel negro bajo el brazo y una expresión de seriedad absoluta. Detrás de ella, el mayordomo de la familia se veía pálido y asustado, claramente incapaz de haber detenido a esta fuerza de la naturaleza. La habitación se quedó en silencio. Mi familia conocía a doña Mercedes, por supuesto. Ella era la señora del banco. La que manejaba el papeleo aburrido.
Pero nunca, jamás, había venido a la casa a estas horas de la noche sin una cita previa. ¿Mercedes? Preguntó mi padre, frunciendo el ceño, molesto por la intrusión. ¿Qué significa esto? No teníamos ninguna reunión programada. Mercedes entró en la habitación. Sus tacones resonaron sobre el suelo de madera con un ritmo autoritario. Clac. 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 Ignoró a mi padre. Sus ojos barrieron la habitación, pasando por encima de mi madre, de Esteban, de Paloma, como si fueran muebles. Y se detuvieron directamente en mí. Se detuvo frente a mí, a 1 metro de distancia. Hizo una leve inclinación de cabeza, un gesto de respeto profundo que nunca le había visto hacer ante mi padre. Buenas noches, señorita Marina, dijo, con voz clara y profesional. Lamento la interrupción y la hora, pero recibí sus directivas a través del portal hace 2 minutos. Dado la magnitud de las acciones, el protocolo del banco exige una firma física inmediata para ratificar los cambios en la estructura del fideicomiso. El silencio en la habitación cambió de calidad. Pasó de ser un silencio de sorpresa a un silencio de confusión densa. ¿Señorita Marina? Repitió mi madre, con un hilo de voz. ¿De qué estás hablando, Mercedes? ¿Por qué le hablas a ella? Mi padre se adelantó, con la cara roja de indignación. Mercedes, creo que te has confundido. Marina se estaba yendo. Si hay papeles que firmar sobre el fideicomiso, dámelos a mí. Yo soy el cabeza de familia. Mercedes se giró lentamente hacia mi padre. Su mirada era de una frialdad ártica. Con todo respeto, señor Rogelio, dijo ella, arrastrando las palabras, usted no es el cabeza de nada en lo que respecta al fideicomiso Gable Michei. Usted es, y siempre ha sido, simplemente un beneficiario. ¿Qué? Rogelio soltó una risa nerviosa. Eso es absurdo. Yo he gestionado este dinero durante 30 años. Yo doy las órdenes. Usted hacía solicitudes, corrigió Mercedes implacablemente. Solicitudes que eran aprobadas o denegadas. Mercedes volvió a mirarme y me tendió el maletín abierto. Dentro había un documento con varias pestañas amarillas marcando dónde firmar. Señorita Marina, dijo, ofreciéndome una pluma Montblanc pesada. Necesito su firma aquí, aquí y aquí para formalizar la suspensión total de los beneficiarios Rogelio, Bernarda, Esteban y Paloma. Tomé la pluma. Su peso en mi mano se sentía como el de una espada. Caminé hacia el escritorio de mi padre. Él estaba tan aturdido que se apartó instintivamente, dejándome pasar. Me senté en su silla. En su trono. El cuero crujió bajo mi peso. Coloqué el documento sobre el secante de cuero verde. Espera un momento. Gritó Esteban, saliendo de su estupor. ¿Qué demonios está pasando? ¿Suspensión de beneficiarios? ¿Marina? Ella no sabe ni sumar 2 más 2. Fideicomisaria única, dijo Mercedes, elevando la voz para cortar el caos. Ese es el título legal de su hermana desde hace 3 años, por mandato directo del difunto don Evaristo Gabel. Se escuchó un jadeo colectivo. Mi madre se llevó una mano al pecho, tambaleándose hacia el sofá. Paloma tenía la boca abierta, un círculo perfecto de horror. ¿3 años? Susurró mi padre. ¿3 años? Así es, respondí, sin levantar la vista del papel mientras firmaba mi nombre con trazos amplios y seguros. Marina Gabel Michei. Durante los últimos 3 años, cada centavo que han gastado, cada viaje, cada vestido, cada deuda que papá ha cubierto, todo ha pasado por mi escritorio. Todo ha sido aprobado por mí. Levanté la vista y los miré. Hasta hoy. La comprensión empezó a amanecer en sus rostros. Y fue brutal. Paloma se miró las manos, dándose cuenta de que la hermana a la que había llamado fracasada hace 10 minutos era la que le había comprado el reloj que llevaba en la muñeca. La humillación coloreó sus mejillas de un rojo intenso. No puede ser, balbuceó mi madre. Tu abuelo, él nunca haría eso. Él confiaba en nosotros.
El abuelo los conocía mejor que ustedes mismos, dije, cerrando la carpeta y devolviéndosela a Mercedes. Sabía que si les daba el control, lo arruinarían. Esto es ilegal. Bramó mi padre, golpeando el escritorio con el puño, justo al lado de donde yo estaba sentada. No me inmuté. Voy a impugnar el testamento. Voy a demandarte. Soy tu padre. Puede intentarlo, señor Rogelio, intervino Mercedes con calma. Pero la cláusula de competencia es inexpugnable. ¿Qué cláusula?, preguntó Esteban. La cláusula de competencia, expliqué yo, poniéndome de pie. El abuelo estipuló que el control pasaría a la siguiente generación si la generación actual demostraba incompetencia fiscal. Yo no soy incompetente, gritó mi padre. Ah, ¿no? Mercedes sacó otro documento de su maletín. Informe de rendimiento de los últimos 10 años bajo su influencia antes de que la señorita Marina tomara el control, pérdida neta del 7% anual. Erosión del capital. Inversiones de alto riesgo fallidas. Mercedes hizo una pausa dramática. Informe de los últimos 3 años bajo la gestión de la señorita Marina, crecimiento neto del 15%. Diversificación exitosa. Recuperación total de las pérdidas anteriores. Los números flotaron en el aire. Irrefutables. Fríos. Mi padre se desinfló. Pareció envejecer 10 años en un segundo. Su gran mentira, la historia que se contaba a sí mismo de que era un genio de los negocios, acababa de ser destruida por su propia hija y una hoja de cálculo. Eres una víbora, siseó mi madre, mirándome con puro odio. Una víbora desagradecida. Nos has estado espiando. Juzgándonos. Mientras comías nuestra comida. Comiendo la comida que yo pagaba, mamá, le recordé. Viviendo en la casa cuyos impuestos yo autorizaba. Sal de mi casa. Gritó mi padre, señalando la puerta con un dedo tembloroso. Lárgate. Te desheredo. Me eché a reír. Fue una risa seca, sin humor. Papá, no puedes desheredarme. No tienes nada que heredar. El dinero es del fideicomiso. La casa es del fideicomiso. Los coches son del fideicomiso. Y yo soy el fideicomiso. En ese momento, el sonido de las notificaciones de los teléfonos comenzó a llenar la habitación. Din. 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 El efecto dominó había comenzado. Paloma fue la primera en gritar. Estaba mirando su teléfono con pánico. Mi tarjeta. Chilló. Acabo de recibir un correo de Amazon. Han rechazado el pago de mi pedido. Y Netflix. Spotify. Todo está rebotando. Esteban sacó su teléfono frenéticamente. Y mierda. Gritó. La cuenta de la cena de anoche. El cargo estaba pendiente y acaba de ser denegado. El restaurante me va a demandar. Marina, reactívalo. Ahora mismo. Me miró con desesperación, la arrogancia reemplazada por el miedo puro de un niño al que le quitan su juguete. No puedo, Esteban, dije tranquilamente. He activado el protocolo de suspensión total. Tarda 48 horas en revisarse cualquier apelación. Y adivina quién revisa las apelaciones. Me señalé a mí misma. El teléfono de mi padre sonó. Era una llamada. Él contestó automáticamente, con la mano temblando. Sí. ¿Qué? No, debe haber un error. Soy Rogelio Michei. ¿Sabe quién soy? ¿Cómo que la línea de crédito está congelada? Esto es inaudito. Hola. Hola. Bajó el teléfono lentamente. Se dejó caer en su silla de cuero, derrotado. El club de campo, murmuró, con la voz rota. Han rechazado mi cuota anual. Me han suspendido la membresía. Mis amigos, todos se enterarán. Ese era su mayor miedo. No la pobreza, sino la vergüenza pública. Mi madre se levantó y vino hacia mí.
Cambió de táctica en un instante. El odio en su cara fue reemplazado por una máscara de súplica patética. Intentó agarrarme las manos, pero yo retrocedí. Marina, hija, por favor, dijo, con lágrimas brotando en sus ojos. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Nos equivocamos, ¿vale? Fuimos duros contigo. Pero era porque queríamos que fueras fuerte. Y mira, funcionó. Eres fuerte. Eres brillante. Ahórratelo, mamá, dije, sintiendo náuseas. No me insultes tratando de reescribir la historia ahora solo porque el cheque rebotó. Pero, ¿de qué vamos a vivir? Gimió Paloma. No tengo dinero en mi cuenta personal. Tengo $300. Pues bienvenida a mi mundo, Paloma, dije. $300 es lo que yo tenía para comer todo el mes pasado. Tendrás que aprender a estirarlos. No puedo vivir con $300. Gritó ella histéricamente. Entonces consigue un trabajo. Vende tus bolsos. Vende ese reloj. Se agarró la muñeca protectoramente. Marina, dijo Esteban, tratando de usar su voz de negociador. Escucha. Cometimos errores. Te subestimamos. Pero esto es guerra nuclear. Destruirás la reputación de la familia. La reputación de la familia ya estaba destruida, Esteban. Solo que nadie lo sabía porque el dinero tapaba las grietas. Yo solo he quitado el papel tapiz. Miré a doña Mercedes. Ella me miraba con una leve sonrisa de orgullo, casi imperceptible. Asintió una vez. El trabajo estaba hecho. Creo que hemos terminado aquí por hoy, dijo Mercedes. Señorita Marina, tengo los documentos del nuevo presupuesto preparados para mañana. Gracias, Mercedes. Me dirigí a la puerta. Mi familia estaba en ruinas. Mi padre hundido en su silla, mi madre llorando en el sofá, mis hermanos mirando sus teléfonos inútiles como si fueran artefactos alienígenas. Pero no había terminado. Faltaba una última cosa. El golpe final. La reestructuración. Me detuve en el umbral. Mañana recibirán un correo electrónico con los nuevos términos, anuncié. Todos levantaron la cabeza. Había una chispa de esperanza en sus ojos. Pensaron que iba a ceder. Pensaron que iba a devolverle su estilo de vida. ¿Nuevos términos? Preguntó mi padre, esperanzado. Sí. No voy a dejarlos en la calle. No soy cruel, a diferencia de ustedes. Pero las cosas van a cambiar drásticamente. ¿Cuánto? Preguntó Esteban rápidamente. ¿10,000 al mes? ¿Puedo arreglármelas con 10,000 si aprieto el cinturón? Me reí. Esteban, tu nueva asignación será de $2,000 al mes. ¿Qué? Gritó. Eso no cubre ni el alquiler de mi apartamento. Entonces múdate. Busca un compañero de piso. O vuelve a casa de papá y mamá. Hay muchas habitaciones vacías aquí. 2,000 es un insulto. Escupió él. 2,000 es más de lo que gana mucha gente honesta trabajando todo el día. Es una red de seguridad, Esteban, no un salario por existir. Si quieres más dinero, gánatelo. Miré a Paloma. Lo mismo para ti, Paloma. $2,000. Y se acabó el pago de las tarjetas de crédito. Tu deuda actual se congelará y se descontará de tu asignación mensual hasta que se pague. Tardarás unos 5 años. Paloma sollozó abiertamente. Papá, mamá, continué. La casa se mantiene, porque es patrimonio del fideicomiso. Los gastos básicos, luz, agua, gas, se pagarán directamente. Pero su asignación personal para gastos de representación se reduce a $3,000 para los dos. 3,000. Mi madre parecía a punto de desmayarse. Eso no cubre ni el jardinero. Despide al jardinero. Córtate el césped tú mismo, papá. Te vendrá bien el ejercicio. O contrata un servicio barato. Se acabaron los empleados a tiempo completo.
Se acabaron los choferes. Se acabaron los chefs. Nos estás matando, susurró mi padre. Nos estás convirtiendo en nadie. Los estoy convirtiendo en personas normales, dije. Deberían agradecérmelo. Finalmente van a desarrollar ese carácter del que tanto les gusta hablar. Ah, y una cosa más, añadí. Para recibir ese dinero, hay una condición obligatoria. ¿Qué condición? Preguntó Esteban con recelo. Terapia financiera y familiar. Todos ustedes irán a sesiones semanales con un especialista que yo elegiré. Aprenderán a hacer un presupuesto. Aprenderán por qué llenan sus vacíos emocionales con compras. Si faltan a una sesión, se corta el dinero ese mes. Sin excepciones. El silencio fue absoluto. Para ellos, la idea de ir a terapia, de admitir que tenían un problema, era peor que la pobreza. ¿Es eso o nada?, dije. ¿Hundirse o nadar? Nadie protestó. La derrota era total. Habían perdido su poder, su dinero y su dignidad en el lapso de una hora. Y lo habían perdido ante la persona que menos esperaban. A la mañana siguiente, el sol salió como siempre, pero el mundo había cambiado. Yo no dormí en la mansión. Me fui a mi pequeño apartamento, me hice un té y dormí como un bebé por primera vez en años. A las 9 de la mañana, me reuní con Mercedes en su oficina del banco. Una oficina de cristal con vistas a la ciudad. ¿Cómo se siente, Marina?, me preguntó ella, sirviéndome café. Me siento ligera, confesé. Como si hubiera soltado una mochila llena de piedras que llevaba cargando toda la vida. Hizo lo correcto. Don Evaristo estaría orgulloso. Aún falta una cosa, Mercedes. La parte final del plan del abuelo. Mercedes asintió y sacó una carpeta azul. ¿La fundación? Sí. Quiero transferir $5 millones del capital principal para dotar la nueva fundación benéfica Gable Michei. Ese era el golpe maestro. Mi familia odiaba que el dinero se desperdiciara en los pobres. Ahora, una gran parte de su amada herencia iría destinada a hacer el bien. ¿El enfoque de la fundación?, preguntó Mercedes, pluma en mano. Vivienda asequible y becas para estudiantes de bajos recursos en universidades públicas, dije con firmeza. Quiero ayudar a gente como yo, bueno, como yo fingía ser. Gente que se esfuerza pero que necesita una oportunidad, no una limosna. Hecho. Prepararé la transferencia hoy mismo. Y, por cierto, como presidenta de la fundación, usted debería asignarse un salario acorde a su posición. Me detuve. Nunca había pensado en pagarme a mí misma. Un salario de mercado justo, Mercedes. Nada extravagante. Pero lo suficiente para comprar un coche que no suene como una lavadora. Mercedes sonrió. Me parece muy sensato. Salí del banco y conduje hasta la mansión una última vez. Tenía que recoger algunas cajas viejas con mis cosas de la infancia que aún estaban en el ático. La casa estaba en silencio. Parecía un funeral. Encontré a mi madre en la cocina, intentando averiguar cómo funcionaba la cafetera eléctrica moderna que siempre había usado la empleada. Me vio entrar y se tensó. No sé cómo funciona esta cosa, murmuró, frustrada. Me acerqué, tomé la jarra, la llené de agua y presioné el botón de encendido. Listo, dije. Gracias, dijo ella, sin mirarme. Me voy, mamá. Probablemente no vuelva en un tiempo. Mercedes se encargará de los cheques y de supervisar su cumplimiento con la terapia. Ella asintió, derrotada. Marina, dijo, justo cuando me daba la vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué dejaste que te tratáramos así durante 3 años si tenías el poder? Suspiré. Porque tenía esperanza, mamá. Quería que me quisieran por mí, no por el dinero. Quería ver si eran capaces de ser amables con su hija pobre. Ella bajó la cabeza. La respuesta le dolió más que cualquier insulto. Lo siento, susurró. Fue un susurro apenas audible, pero estaba ahí. Lo sé, dije.
Pero lo siento, no paga las facturas del alma, mamá. Tienen que ganarse el perdón, igual que el dinero. Salí al porche. Esteban estaba allí, sentado en los escalones, mirando su BMW. El coche estaba sucio. El jardinero / diagonal chofer ya no estaba para lavarlo cada mañana. Voy a tener que venderlo, ¿verdad? Dijo sin mirarme. Probablemente, dije. El seguro y el mantenimiento son demasiado caros para tu nuevo presupuesto. Un Toyota Corolla es muy fiable, te lo recomiendo. Él soltó una risa amarga. Un Corolla. Dios. Mis amigos se van a reír de mí. Si se ríen de ti por el coche que conduces, Esteban, entonces no son tus amigos. Son parásitos. Igual que tú lo eras. Me miró, y por primera vez, no vi burla en sus ojos. Vi respeto. Un respeto temeroso, sí, pero respeto al fin y al cabo. Había reconocido al alfa de la manada. ¿Vas a presidir esa fundación de la que hablaste? Preguntó. Sí. Vamos a hacer cosas buenas, Esteban. Vamos a cambiar vidas reales. Y el apellido Michei va a significar algo más que fiestas y escándalos. Va a significar esperanza. Tal vez algún día pueda ayudar, dijo él, dudoso. Estudié negocios, después de todo. Aunque nunca presté mucha atención. Cuando termines tu terapia y demuestres que puedes vivir con tu presupuesto durante un año, hablamos. Quizás haya un puesto de pasante para ti. Sin sueldo, por supuesto. Para ganar experiencia. Sonrió levemente. Touche, hermanita. Touche. Caminé hacia mi viejo Honda. Paloma me observaba desde la ventana de su habitación en el segundo piso. No bajó a despedirse. Aún no estaba lista. Aún estaba de luto por su vida de princesa. Pero aprendería. ¿O no? Ya no era mi problema arreglar sus vidas, solo asegurarme de que no se destruyeran a sí mismos con el dinero del abuelo. Arranqué el motor de mi coche. Tosió un poco antes de encenderse, como siempre. Pero esta vez, el sonido no me pareció patético. Me pareció el sonido de la libertad. Miré la mansión por el espejo retrovisor. Esa casa grande, imponente y fría que había sido mi prisión emocional durante 28 años. Ya no me intimidaba. Ahora solo era un edificio. Un activo en una hoja de cálculo que yo controlaba. Había entrado allí la noche anterior como la hija decepcionante, la oveja negra, el fracaso. Y me iba como la matriarca, la salvadora, la jefa. No había sido una venganza sangrienta. No había gritado, no había roto platos. Simplemente les había dado lo que ellos decían valorar tanto, la realidad. La justicia poética tiene un sabor dulce, mucho mejor que cualquier champán caro que Esteban hubiera bebido jamás. Conduje alejándome de la zona de los ricos, bajando hacia la ciudad, hacia el tráfico, el ruido y la vida real. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mercedes, transferencia a la fundación completada. Felicidades, presidenta. Sonreí. Tenía mucho trabajo por hacer. Tenía una fundación que dirigir, vidas que cambiar y, por primera vez, mi propia vida que vivir, sin sombras, sin disculpas. Al final, les dejé una pequeña asignación para que no murieran de hambre, aunque ellos querían dejarme sin nada. ¿Fui demasiado blanda? ¿Debería haberlos dejado con 0 pesos y verlos realmente sufrir? A veces me lo pregunto. Pero luego recuerdo la carta del abuelo, tienes un buen corazón, Marina. Y decido que la misericordia es el mayor poder de todos. Gracias por escuchar esta historia de justicia divina. Si disfrutaste ver caer a los arrogantes y crees que Marina hizo lo correcto, por favor dale like al video y suscríbete al canal para más dramas familiares increíbles. Nos vemos en la próxima historia.